El año que viene se van a cumplir 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, autonomía que tiene todavía muchísimas deudas con el propio Estado porteño y con la ciudadanía porteña. Pero mañana hay una de esas deudas que se va a empezar a saldar, hay sesión en la legislatura porteña y hay dos leyes muy importantes que se van a tratar. Una es la ley de ejecución de la pena para la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hoy, si alguien comete un delito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la ley que se rige para ejecutar la pena si es condenado es una ley nacional y de hecho te juzga un juez nacional y vas a parar eventualmente a un centro penitenciario federal. Esa discusión, que la vimos mucho en los últimos 2 años, ¿se acuerdan? Los detenidos en las comisarías, los que se fugaron, que llevó a crear estas unidades transitorias en algunas comisarías y a decidir finalmente la construcción de una unidad penitenciaria para la Ciudad de Buenos Aires en Marcos Paz. Pero necesita una ley que es precisamente, por un lado, la de la ejecución de la pena y por otro lado, una ley de creación del sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires que tenga que ver con la lógica de la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y una discusión moderna sobre qué significa hoy la ejecución de una pena, si es el castigo o la posibilidad de la reinserción de esa persona en la sociedad. Y de hecho, ese es el foco de lo que se va a discutir mañana, con un acuerdo muy amplio entre todas las fuerzas políticas, lo que es una novedad en este contexto de atomización de los bloques en la legislatura. Se va a crear una agencia penitenciaria y de reintegración social en el sistema penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener como eje, por supuesto, el cumplimiento de la pena, pero en especial, y esta es la gran novedad, que es una gran novedad comparada con los otros sistemas penitenciarios del país, los provinciales, por supuesto, que es centrado en la construcción del plan de vida de la persona que va a estar cumpliendo una pena. De hecho, si uno mira cómo va a ser el organigrama de esta institución, va a tener, por ejemplo, una dirección de seguridad penitenciaria, sí, por supuesto, dedicada a las condiciones de alojamiento de aquellos que están en una cárcel o en la cárcel que va a tener la Ciudad de Buenos Aires, diagnóstico, tratamiento y plan de vida, es decir, poder sentarse con la persona que está ahí y decir, bueno, en el periodo que estás acá adentro hay que pensar en cuando salgas y por lo tanto va a haber específicamente programas de formación profesional, de formación laboral y también de educación formal para aquellos que hoy, si bien el sistema federal, penitenciario y el nacional lo contemplan de un modo que es casi como viene acompañando al castigo y no al proyecto futuro. O sea, esto es portarse mejor en la cárcel y no precisamente pensar en un proyecto de vida. Tiene varias cosas muy interesantes el proyecto de ley que se va a discutir mañana, digamos, más allá de la construcción del plan de vida, que es una obligación de la institución construirlo. Digamos, es acompañar a una persona para que pueda reinsertarse en la sociedad con alguna salida laboral. También va a tener un sistema de, por un lado, de control de evitar la corrupción en el ámbito penitenciario, que va a estar, digamos, va a ser como un órgano externo entre la política y la justicia para controlar, y también, por otro lado, para garantizar los derechos humanos, no solamente de los presos, sino también de los agentes que los cuidan, porque muchas veces, para evitar ser víctimas de los delitos que cometen aquellos que están detenidos, terminan siendo víctimas de delitos, de violaciones de derechos humanos, los propios agentes de seguridad. Por lo tanto, ahí se crean dos fuerzas, una fuerza civil armada para controlar y además un cuerpo especializado de agentes que van a trabajar básicamente en el bienestar de los agentes que cuidan y también de los trabajadores del mismo centro. Mañana se va a debatir en la legislatura los dos proyectos juntos, el de la creación del sistema penitenciario y también en el de la nueva ley de ejecución penal de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un tema central en discusión, bueno, cómo se va a componer las autoridades, si van a tener o no que pasar por la legislatura, o sea, van a tener acuerdo legislativo, lo está exigiendo la oposición, parece que hay acuerdo que con eso se destrabaría la aprobación, así que en la última sesión ordinaria puede llegar a ver, la legislatura porteña trabaja hasta el 15 de diciembre, no hasta el 30 de noviembre, todavía no hay acuerdo. Claro, todavía no hay acuerdo para el presupuesto, pero esto sí, así que se empieza a saldar deudas de la Ciudad de Buenos Aires con su propia autonomía, mañana sesión ordinaria de la legislatura. Gran